Les damos una cordial bienvenida al evento de Factura Electrónica 2015 que hemos organizado con nuestro business partner IBM con la intención de poderles dar a este selecto grupo de empresas la mayor cantidad de información que puedan llevarse para poder trabajar en este proceso de innovación. Recordando un poco sobre el tema de factura electrónica y cómo empezó en el Perú, desde julio del 2012 las pymes pueden emitir sus comprobantes de pago electrónico desde el portal de SUNAT de manera opcional. En noviembre del 2010 empezó el proyecto de factura electrónica para las medianas y grandes empresas, que duró aproximadamente 2 años. Este proyecto es una realidad desde julio del 2013 y ya en diciembre de ese mismo año SUNAT inició su proceso de masificación. Hasta la actualidad, SUNAT ha convocado a más de 1000 empresas que son principales contribuyentes y alrededor de 5000 pymes para que se acojan a esta nueva forma de emisión de comprobantes, pero también existen empresas que tienen interés de implementarlo por las ventajas que conlleva su propia organización. Debemos ser conscientes que la factura electrónica agrega un granito de arena a los planes que tiene el Perú en todo el tema de la modernidad y eficiencia de estos procesos, que además se siguen imponiendo en distintos países de la región y del mundo. Bueno, quiero presentarles al señor Carlos Drago Llanos, director del Programa de Mejora del Cumplimiento. Él es economista y magíster en Planificación y Gestión Tributaria, con 23 años de experiencia en SUNAT en las áreas de recaudación, sistemas, servicios al contribuyente y proyectos institucionales. En esta oportunidad nos está acompañando para brindarnos información sobre el estado de la factura electrónica en el Perú, cuáles son los planes en el corto y mediano plazo y de qué manera este cambio puede mejorar en la eficiencia del empresariado y de todo el país. Bueno, quiero agradecer a TCI por esta invitación para exponerles el modelo de factura electrónica y además cómo hemos avanzado en este proyecto. Lo que vamos a tocar como agenda es primero el modelo que tenemos acá en el Perú de factura electrónica, la normatividad de los comprobantes de pago electrónico. Un tema importante es la arquitectura informática que hemos implementado y además los avances en el comprobante de pago electrónico. Acá en el Perú se han implementado hasta ahora 2 sistemas. No van a ser los únicos, porque la idea es en el futuro implementar otros modelos que sean adecuados a los modelos de negocio de las empresas. Hemos empezado por 2 modelos, que es el de desde los sistemas del contribuyente y desde el portal de SUNAT. Básicamente el de sistema de los contribuyentes está pensado para que exista una emisión masiva en los comprobantes de pago y existe una integración entre SUNAT y el contribuyente. Y desde el portal es básicamente para los pequeños contribuyentes, ¿no? Los contribuyentes que quieren utilizar o emiten pocas facturas. Desde los sistemas de los contribuyentes tenemos la factura, las boletas, nota de crédito y nota de débito. Y desde el portal de SUNAT sí hemos implementado inclusive guías de remisión de productos fiscalizados y también recibo honorarios. En realidad el que está más masificado es recibo de honorarios electrónicos, ¿no? Actualmente tenemos más o menos casi 600.000 trabajadores independientes que emiten recibo de honorarios electrónicos. ¿Cómo empieza, digamos, el proceso, ¿no?, para ingresar a la emisión desde los sistemas del contribuyente? Lo primero que tiene que hacer el contribuyente es comenzar un proceso de homologación. Ese proceso de homologación empieza desde una solicitud que es a través del portal de SUNAT con la clave SOL para comenzar, o sea, la solicitud para homologar. Y luego viene un proceso de homologación donde el contribuyente tiene que hacer una serie de pruebas, una serie de verificaciones en un ambiente que le pone SUNAT para poder validar que la emisión se va a hacer adecuadamente. Se pide 50 casos de facturas y 48 casos de boletas, notas, otras notas de crédito, ¿no? También en este proceso la SUNAT tiene 20 días calendarios para poder validar y luego emite una resolución
y la coloca en el buzón electrónico de los contribuyentes. Si es procedente, a partir de ahí puede emitir, si no, tiene que volver a realizar el proceso. Ahora, ¿qué cosa es la factura electrónica? Es básicamente una estructura de datos que la SUNAT ha publicado y que es en un formato XML, es un estándar VL que se optó porque hace más o menos unos 7 años hubo una reunión de APEC acá en el Perú, donde se propuso, las economías de APEC propusieron el VL como el estándar de factura electrónica hacia futuro. Entonces hemos optado por ese estándar porque a futuro nos va a permitir intercambiar información con países que son de APEC. Luego ese formato XML tiene que tener una firma digital. La suma de esos dos recién genera la factura electrónica. Entonces viene luego el proceso de emisión. Una vez que ya homologaron, pueden emitir estos comprobantes. El proceso es primero que el contribuyente lo que hace es enviar la factura. Normalmente se le envía a su cliente primero, pero también hay muchos casos en que el contribuyente envía primero a SUNAT, porque en realidad la factura es válida cuando la SUNAT lo recibe y le da la constancia, ¿no?, de recepción aceptada, ¿no? Ahí recién el comprobante es válido. Luego el receptor puede consultar también esa factura en el portal de SUNAT. Nosotros, una vez que recibimos la factura, hacemos las validaciones, primero el XML, que esté bien elaborado, que estén los datos obligatorios puestos, y luego validamos la firma digital. Nosotros hemos dado 7 días calendarios para que el contribuyente, el emisor, pueda enviar la factura a SUNAT. Es decir, desde la fecha de envío al receptor o de la fecha de entrega del comprobante, hay 7 días para que lo envíen. Eso lo hemos hecho porque algunos negocios necesitaban ese tiempo para poder enviar la factura. Y tenemos el caso de boleta de venta, que es distinto. La boleta de venta, lo que recibimos es un resumen diario. Ese resumen diario también se envía, digamos, en la generación de la boleta sí se tiene que tener la firma digital, pero en el envío es un envío masivo, un resumen, digamos, de todo el día. La diferencia también con factura es que acá sí existe la representación impresa. Hay paradigmas que tenemos que ir cambiando en el Perú y es difícil, digamos, que alguien vaya a un establecimiento a comprar algo, ¿no?, a un supermercado, y luego entre a la web del supermercado a ver la boleta, ¿no?, a ver el detalle de las compras que hizo. Entonces, lo que hemos planteado ahí y se está llevando a cabo es que existe una representación impresa, es decir, todavía existe el ticket que se emite, ¿no? La diferencia es que este ticket puede ser en una impresora térmica, con lo cual el costo que había de una impresora matricial es sustancialmente menor, ¿no?, y hay un ahorro importante ahí. Bueno, los beneficios son obvios, ¿no? De repente ya lo han escuchado, está el almacenamiento, los ahorros de papel, ¿no?, los ahorros del proceso, porque un tema importante que hemos estado conversando con las empresas que han entrado es que las empresas que han entrado al inicio son más proactivas. Lo primero que ven, antes de entrar a la parte informática de este tema, entran a la parte de procesos, ¿no? O sea, lo principal acá es que uno mire su proceso y lo redefina en cuanto va a incorporar un elemento electrónico que les va a permitir eliminar una serie de pasos, una serie de procesos que ya no son necesarios. Entonces, en esa medida es que se genera una serie de ahorros, ¿no? También hay una serie de eficiencias que no se tiene. Por ejemplo, el envío, digamos, de una notificación de la factura, ¿no?, al cliente, ya sea con recursos propios o contratando a una empresa, es un costo importante para la empresa, especialmente los que emiten muchas facturas.
Y en este caso, la verdad es que no, esa necesidad de enviarlo en físico se elimina, ¿no? Hay muchas formas en que el contribuyente puede, el emisor puede entregar esa factura a su cliente. Y un tema que hemos estado trabajando en estos días con el Ministerio de la Producción es el factoring electrónico, especialmente para las MIPYME, ¿no? Y esto también lo que vemos es que en otros países como Chile, por ejemplo, el factoring es un elemento importante de la economía. Le da caja a las MIPYME, especialmente cuando tienen un problema que ante grandes empresas que le ponen realmente las condiciones, le dicen, bueno, te voy a pagar a 180 días. Lo que hacen las empresas, lo que hacen las MIPYMES es financiarse con el factoring electrónico, ¿no? En el caso de la parte normativa, el 2012 nosotros sacamos una resolución donde normamos todo el tema de comprobante de pago electrónico. Normamos la parte de la emisión, ¿no? El plazo, cuándo nace la factura, porque ahí había dudas, la factura no nace con el envío al cliente, nace cuando la SUNAT le da conformidad a esta factura. De hecho, que puede haber una emisión anterior al cliente, ¿no? Pero dentro de los 7 días se tiene que enviar a SUNAT. Y recién cuando SUNAT da por válida esta factura es que recién la factura es electrónica, ¿no? Luego la constancia de recepción, ¿no? Que hay aceptado o rechazada. El otorgamiento, ¿no? Digamos, en el caso de la factura, ¿no? El otorgamiento es electrónico. Pero en el caso de la boleta también existe, como les comenté, la representación impresa. Existe también la representación impresa de la factura electrónica. Al comienzo, esa norma no la teníamos, pero fue pedido de muchas empresas porque en su proceso interno necesitan a veces que, por ejemplo, el tema de seguridad, ¿no? A veces para verificar que no esté saliendo una mercancía y en ese momento el que va a verificar no tiene acceso a la información, entonces generamos esta posibilidad de que se pueda tener una representación impresa. No tiene efectos tributarios, ¿no? Entonces, pero sí ha permitido, digamos, en algunos casos donde no todo el proceso es electrónico, sirve para ver la factura y tomar alguna decisión. Y como casi en todos los países que han implementado, especialmente en América Latina, este producto de comprobante de pago electrónico, todos los países han entrado con un esquema de obligatoriedad. Y realmente yo sí me he quedado sorprendido, especialmente con las grandes empresas, que son para nosotros no solamente las principales empresas, sino lo que llamamos las mega empresas. Es que por más que ven la utilidad, inclusive por más que están en otros países, ¿no? Son empresas multinacionales y en otros países ya tienen la factura electrónica, les cuesta entrar. Y eso lo hemos visto nosotros, ¿no? Hemos conversado con ellos hasta que cuando ya han sentido la obligación, ahí recién han repensado su proceso y ahora muchas de ellas están felices porque han visto que esto les ha aliviado, por ejemplo, el ahorro que han tenido en implementar las impresoras térmicas respecto de la impresora matricial. Casi ahí han recuperado la inversión, ¿no? Y a partir de ahí ya es puro beneficio. Pero ese paso no lo daban, por más que nosotros, y vamos a ver el mapa de implementación, esto viene de hace varios años, ¿no? El 2012, recién el año pasado hemos sacado la primera norma de obligatoriedad, porque hicimos un piloto hace algunos años y nos quedamos con ese grupo de piloto y no avanzábamos, ¿no? Por más que coordinamos con el equipo de las diferentes empresas, ¿no? Pero no dependía mucho del área técnica, sino dependía de los dueños, digamos, ¿no? De los gerentes, que muchas veces no tomaban la decisión, ¿no? En diciembre del 2013 sacamos la primera norma, obligando a 239 grandes empresas, son las más grandes que tiene el país. Y conversando con ellos, primero, tuvimos reuniones con los gremios, dijimos, bueno, ¿cuánto tiempo le damos? Cuando hablamos con el Servicio de Impuestos Internos de Chile, nos decían,
mira, más de 6 meses no les des porque en realidad, inclusive muchas empresas que están dentro del grupo que ustedes quieren, son empresas chilenas que ya la tienen implementada. Y bueno, nosotros dijimos vamos a darle un poco más de tiempo, digamos. Entonces dimos, como ven, más o menos 10 meses para implementar. Nosotros nos reunimos, tuvimos algunas reuniones con ellos, o exposiciones fundamentalmente. Pero después dijimos, bueno, vamos a ver el estatus más o menos en abril, por ahí, del 2014, del 2013, perdón, 2014. Y nos reunimos con las empresas, con las más grandes, con los gremios, y vimos cómo está el estatus. Y realmente no habían avanzado casi nada. Las más grandes no habían avanzado. Y le dijimos, bueno, ¿por qué? ¿No? Porque esperaban una ampliación de plazo. O sea, ellos sacamos la norma y lo primero que pensaron, esta norma la van a postergar. Bueno, nosotros le dijimos que nuestra intención nunca fue postergar. Y bueno, ustedes que son contribuyentes se dan cuenta que la SUNAT normalmente no posterga, ¿no? Especialmente los vencimientos de declaraciones, ¿no? Entonces tratamos de ser bien rígidos en eso porque la gente está acostumbrada a último momento a esperar, ¿no? Que ya tenga la soga en el cuello para recién tomar una decisión. Y le dijimos que no había la intención de postergar. Y comenzaron a trabajar. Tuvimos muchas reuniones. El equipo que tiene SUNAT es un equipo pequeño, pero muy esforzado, que está tratando de atender a todos los contribuyentes, ¿no? Y después, bueno, nos dimos cuenta, más o menos ya en agosto, por ahí, que la mayoría no llegaba. Vimos el nivel de avance de la homologación y no llegaba. También hicimos una reunión con posibles proveedores de servicios de intermediación, digamos, de servicios electrónicos como DCI, que nos ha invitado en esta oportunidad. Invitamos más o menos unas 30 empresas aproximadamente. Y le hablamos de un plan de implementación de, efectivamente, primero empezar con 239, luego ir a 700 más, y el segundo grupo ya era ir a los 14.000 principales contribuyentes. Y lo raro fue que en lugar de decir, bueno, gracias, ¿no? Me está dando mercado, este mercado va a crecer, ¿no? Yo voy a incorporarme a este mercado porque ahí hay plata. El reclamo de los proveedores, no de TCI, pero sí de otros, fue ni hablar. O sea, nuestra capacidad, o sea, pensaron en su capacidad en ese momento, ¿no? Nuestra capacidad creo que fue enero, febrero del 2014. Nuestra capacidad nos va a dar solamente para los 239 y ahí morimos, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo crecemos en este mercado, no? O sea, primero los contribuyentes no se dan cuenta que esta es una oportunidad y yo tengo que obligarlos. Después me doy cuenta que en esa obligación ni siquiera toman la decisión de empezar el proyecto, ¿no? La decisión de empezar el proyecto lo toman 3-4 meses antes de que ya empiece, es la fecha última, digamos, en que tienen que emitir 100% de su factura. Y voy a los proveedores que me tienen que ayudar, ¿no? Para que esto se masifique, y me dicen que tampoco van a tener capacidad. Entonces, realmente, en el 2014 estábamos en una situación crítica, ¿no? Porque decimos, bueno, hemos evaluado mal el mercado y hay que tomar ciertas decisiones, ¿no? Pero vimos que los proveedores, por lo menos unos 10 se pusieron las pilas y comenzaron a avanzar, lo cual, lógicamente, beneficia porque reduce costos, ¿no? Estandariza, reduce tiempos, y ahí comenzó una dinámica distinta, digamos hacia el segundo semestre del 2014. Comenzamos a ver que los contribuyentes ya tomaron en serio ese tema, pusieron el proyecto, comenzaron a ver quiénes eran los proveedores, comenzaron a contratar, uno les fallaba, iban a otro, pero ya había esa dinámica, ya había competencia, o sea, ya veía que habían varios proveedores que se esforzaban por hacer un buen servicio, digamos. Lo que tuvimos que hacer es aplazar, o sea, no quedaba otra, porque nuestra intención es que los contribuyentes implementen esto porque beneficia a ambos, beneficia tanto al contribuyente como a la administración, como al Estado. Y no se trata de decir, ya, yo me quedo con la fecha del 1 de octubre del 2014 y los que no entran, pues, ya, pues no, su factura no vale, le pongo multas, no, pues eso no tiene sentido. O sea, no tenemos ninguna intención de recaudar
por multas por este tema, o sea, para nada. Lo que queremos es entrar a un esquema nosotros distinto de relacionarnos con el contribuyente, o sea, facilitarles, digamos, las obligaciones tributarias, porque el tener la factura, que es el documento de la transacción que tiene el contribuyente, lo que va a pasar es que le va a facilitar todo. Le va a facilitar la generación del libro, le va a facilitar con el libro la generación de la declaración y el pago de impuestos. Entonces, hemos hecho un cambio en la fecha del primer grupo. Entonces ahora le hemos dado plazo hasta el 31 de septiembre. Lo bueno es que ya el 100% homologó. Ya yo diría que el 95% está emitiendo. Muchos de ellos ya están emitiendo el 100%. Entonces, ya el primer grupo ya entró, prácticamente, ¿no? Hay un par ahí de empresas que nos han pedido, hay aplazamiento, pero bueno, ya son 2 nada más, que hay que mirarlas puntualmente, ¿no? El segundo grupo, que de repente hay algunos que están por acá, estuvo pensado para el 1 de julio, pero lógicamente no pueden entrar antes, digamos, por lógica, no pueden entrar antes que el primer grupo, que eran los más grandes, ¿ya? Los estamos haciendo sufrir un poco, pero no, la idea es hacerle el cambio de fecha de vencimiento. Estamos viendo cuál es la fecha más adecuada, ¿no? Pero vamos a hacer igual que el primer grupo, que le vamos a dar un plazo de homologación a una fecha que posiblemente sea por septiembre, y a partir de, posiblemente, ¿no? Digamos, me estoy adelantando, todavía no se ha aprobado por la superintendente, pero lo que estamos proponiendo es eso, y que el 1 de enero ya empiecen a emitir. Es una fecha razonable. De lo que hemos estado evaluando, de los 778, la gran mayoría, más del 95% también estaría entrando, pero para eso esperamos el apoyo de TCI y otros intermediarios, digamos, que puedan ayudarnos a resolver ese tema. Los siguientes pasos, ¿no? Que no lo he puesto acá porque me parece que es un tema que todavía lo estamos revisando, ¿no? Pero el siguiente paso, efectivamente, es seguir bajando, ¿no? Bajando con los principales contribuyentes. Actualmente hay, creo que algo de 1.400 principales contribuyentes, o sea, quedarían unos 400 para incorporar. Y luego vienen aproximadamente unos 14.000 principales contribuyentes a nivel nacional. Pero si uno, o sea, para ser sinceros, digamos, y francos, la situación actual hace que uno tenga que evaluar, ya con el conocimiento que tenemos de lo que ha pasado en los últimos 2 años, esa implementación va a tener que ser un poco más larga, posiblemente, pero estamos trabajando en una norma de proveedores de servicios electrónicos. O sea, los proveedores actualmente están dando el servicio, pero el año pasado sacamos una ley que permite a los proveedores de servicios electrónicos inclusive enviar con su firma digital. Todavía no hemos sacado la resolución, la estamos trabajando. Porque conforme uno va bajando de empresa, a pesar de que uno diría los principales contribuyentes son empresas más o menos grandes, no es así, ¿no? O sea, ya nos encontramos con empresas que no tienen mucho soporte, entonces hay que darles la facilidad de que puedan contratar a alguien. Algunos se animan por un desarrollo propio, pero algunos que tercerizan, que creo que es la mayoría, porque no es su negocio, digamos, hacer este software, lo tercerizan. Es importante que en esta tercerización, ¿no? Especialmente cuando vayamos a los más chiquitos, la posibilidad de que el proveedor pueda enviar con el certificado digital del proveedor. Para eso va a haber una aplicación en SUNAT, en el portal de SUNAT, donde el cliente, digamos, en este caso el que va a emitir, haga una autorización a ese proveedor para que le pueda hacer ese trabajo, ¿no? Este año deberíamos sacar esa norma, pensando más a futuro, ¿no? Pensando para que nos ayuden a masificar. Un tema de plataforma informática, no los quiero aburrir. Básicamente, lo que nos permitió el piloto, ¿no? Es dimensionar más o menos, ¿no? El nivel transaccional que íbamos a tener. Lógicamente nosotros tenemos otra información. Tenemos ya información de las facturas por los libros electrónicos. Y más o menos hay 35.000 empresas ahora que ya nos envían los libros electrónicos.
Entonces, al enviar los libros electrónicos sí tenemos la data de cuánta es la cantidad de emisión. Después tenemos datos de las autorizaciones. Entonces sabemos que una empresa pide de tal número a tal número y después de una serie y después me pide otra numeración. Entonces en el tiempo hemos calculado y hemos sacado más o menos cuánta capacidad deberíamos tener para soportar al 100% de los contribuyentes de factura electrónica. Lo que hemos hecho al comprar toda esta arquitectura, y tenemos dos ahí, ¿no? Dos centros de cómputo que están balanceados, activo, quiere decir que los dos están activos y cuando entra la transacción ve cuál es el que tiene servidores más disponibles, ¿no? Y también existe replicación entre la información. Entonces, hemos armado desde 2012 hasta el 2014 una arquitectura que nos permita soportar este nivel transaccional, ¿no? Estamos mirando un poco los momentos picos, ¿no? Normalmente empieza a las 8 de la mañana, ¿no? Más o menos hasta las 10 de la noche, y de ahí baja un poco, ¿no? Un tema importante acá es el crecimiento que pueden ver ahí, ¿no? O sea, ya estamos recibiendo una buena cantidad de facturas en un día de mayor cantidad de envíos, que normalmente son las quincenas y los fines de mes. Recibimos aproximadamente 150.000 en un día. Algunos temas de seguridad, porque es importante que los contribuyentes sepan que al enviar su factura la SUNAT lo va a resguardar, ¿no? O sea, no es que va a estar disponible para que cualquiera lo vea. Entonces, hay cosas que hemos hecho, ¿no? La SUNAT tiene experiencia, digamos, porque venimos desde hace muchos años viendo el tema de transacciones. Los envíos normalmente son encriptados. Nuestra base de datos se encuentra por capas, digamos, no es que la base de datos está disponible, sino hay una serie de capas previas que hay que pasar. También tenemos, digamos, murallas de fuego y toda la parte para evitar ataques. Efectivamente nosotros tenemos un montón de intentos de ataques, ¿no? O sea, la SUNAT, no solamente la SUNAT, sino el IRS y el Servicio de Impuestos Internos, las administraciones tributarias en general, así como los bancos, son el punto principal de los hackers, digamos. Por eso es que tanto los bancos como las administraciones tributarias estamos bastante desarrollados en lo que es seguridad informática, ¿no? Luego, bueno, quería comentarles algunos hitos que tenemos desde el 2008. Implementamos el recibo de horarios electrónicos, luego vino la factura portal en 2010, hicimos el piloto del 2012, hemos hecho todos los ajustes necesarios normativos, de la estructura, de arquitectura de sistemas, de plataforma. O sea, nos hemos preparado para ese momento, ¿no? No es que ahora estamos obligados, no estamos preparados, porque ¿cómo le voy a pedir que la empresa esté preparada si la SUNAT no está preparada, ¿no? Nos hemos preparado para dar este salto, ¿no? Esa es la cantidad de usuarios que ya tenemos. Si bien es cierto hay 239 obligados, tenemos 280 que ya están emitiendo, ¿no? O sea, hay voluntarios también que han entrado, ¿no? Sin estar en el primer grupo. Más o menos estamos recibiendo, en abril hemos recibido casi 4 millones de facturas, y boletas 36 millones, ¿no? O sea, en realidad nosotros esperamos ya el próximo año hablar de miles de millones, ¿no? Ya no hablar de millones, ¿no? En el 2013, por ejemplo, México recibió 5.000 millones de facturas, ¿no? A esos niveles tenemos que llegar, ¿no? Bueno, la idea es pasar pues del esquema tradicional que tenemos actualmente a un esquema de servicios electrónicos que no solamente va a ser más eficiente a la empresa, sino creo que también va a simplificar las mismas obligaciones tributarias, ¿no? Ok, muchas gracias.